¿cómo andan todos? Aquí estamos con Ciencia. Estamos en la jornada de Buckingham. Así que bueno, estamos acá para compartir algo de lo que nos gusta a todos, que es lo que es la ciencia. Les comento, hace tiempo mandaban mail por todas partes como para poder contactar con alguien para compartir experiencias, una persona que nos pueda hablar un poco de la ciencia, específicamente del universo, algo que nos gusta a todos. Bueno, y de tantos mails que mandaba mail por todas partes, nadie respondía y hasta que alguien respondió. Conrado Kurz. Conrado Kurz, te agradezco muchísimo el aceptar esta propuesta. Bienvenido seas. ¿Cómo andas, Conrado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien acá, con un poco de frío nomás. Sí, nada más. Bueno, en San Luis, ¿cómo andas? Gracias por aceptar de tan lejos. La verdad que te agradezco muchísimo y para que podamos entender un poquito con la persona con que estamos hablando, Conrado comenzó con el tema de la astronomía, ¿sí? Y aparte con la divulgación científica a partir del 92, hace bastante tiempo, o sea que estamos hablando de una persona de mucha experiencia. No voy a detallar profundamente todo lo que ha hecho, pero les comento que ha participado muy activamente en jornadas de divulgación científica en diferentes universidades, escuelas, espacios, en eventos científicos sociales, o sea que es una persona que está muy entendida en el tema. Él incluso ha trabajado en proyectos importantes, como por ejemplo en parques astronómicos en Punta, y a su vez está con un proyecto muy interesante que quiero que comparta un poquito con respecto a su proyecto. ¿Podrás comentar algo, Conrado? Bueno, sí, yo estoy acá en la Villa de Merlo, una villa que se dedica básicamente al turismo, y bueno, acá hago básicamente esa actividad de divulgación y enseñanza de la astronomía. Tengo mi propio observatorio y además, bueno, cada tanto se realizan ciertas actividades junto con otras personas. Eh, Justamente, bueno, te estaba comentando que el día 29, por Bien. ejemplo, junto con una persona que realiza excursiones a la sierra, vamos a hacer un evento para que hacer algo diferente. Va a ser una especie de una caminata a la luz de la luna, arriba de todo de la sierra, en lo que se llama el filo de la sierra, un trekking nocturno, para cerrar justamente con la observación del cielo, para ver a simple vista, reconocer constelaciones. El cielo de acá es realmente hermoso, no hay contaminación lumínica, más allá arriba tampoco hay polución. Entonces la idea es poder aprovechar ese parte del ambiente natural que generalmente mucha atención no se le presta. Entonces la idea es realizar este tipo de actividades para sensibilizar a la gente con la observación del cielo, ¿no? Está Incluso bien. Sí. la gente que viene a visitar el observatorio hace su observación, le saca fotos a la Luna, a Júpiter, pero después, cuando vuelve a sus hogares, también mantiene un contacto y a través de una lista de difusión, bueno, le van llegando siempre aquellas informaciones de eventos astronómicos que pueden ver a simple vista. No es necesario, para este caso, el uso de telescopios o binoculares. La idea es que todos mantengan ese interés por el cielo y sigan observando a pesar de que no estemos cerca, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa observación que comienza aquí en el observatorio después continúa en cada uno de sus hogares, ¿sí? Genial. Y les quiero compartir algo de Conrado, por ejemplo. Él a principio de 2000 participó en una de las primeras, de uno de los primeros eclipses lunares y que se ha filmado junto a Lobos. Les quiero comentar algo. Justamente en ese año el eclipse lunar que se produjo fue uno de los más largos que hasta ahora ha tenido el año 2000. ¿Qué te parece esa experiencia, Conrado? Sí, ese año fue en el mes de enero, hubo un eclipse de luna y bueno, se me ocurrió en este caso poner 5 telescopios en lo que es el Planetario de Buenos Aires, aprovechando que es un punto que todo el mundo conoce y bueno, en ese momento estaba con Guillermo Lobo, con un programa que se llama
Bueno. Ciencia, y bueno, cada tanto, siempre que había algún evento astronómico, se lo comentaba, y bueno, sí hicimos una nota, y justamente les interesó tanto el tema que empezaron la transmisión mucho antes. El eclipse empezaba cerca de las 9 de la noche, ya de las 7 de la tarde estaban ahí transmitiendo para TN, y lo transmitieron durante toda la noche hasta que culminó, siendo la primera vez que se hacía esto. Nunca antes le habían dado mucha bolilla. Interesante. Y de hecho, esta cuestión de la divulgación así en los medios surge justamente porque había notado en muchos medios de difusión masiva, como diarios y radios, que copiaban y pegaban las noticias sin prestar atención a que nosotros no vivimos ni en Estados Unidos ni en Europa. Y entonces bueno, por ahí se corta un poco la transmisión. A veces se producían errores, por ejemplo, o fenómenos que se ven desde el hemisferio norte perfectamente, pero desde aquí no se podían apreciar. Y pasaba todo lo contrario, nunca se informaba de aquellos eventos que sí se podían ver desde nuestro hemisferio, pero como el hemisferio norte no se veía, ya no se había publicado y acá nadie se enteraba. Entonces de ahí nació esta relación con Guillermo Lobo, que era el único que tenía en ese momento un programa dedicado a la ciencia, y la idea era justamente dar noticias de eventos que se pudieran ver desde nuestro país para que todo el mundo pudiera verlo. Entonces, bueno, le encantó la idea, y bueno, fue la primera vez que se transmitió un eclipse de luna en vivo por televisión. O sea, al margen de realmente lo que pasaba en aquel momento era, bueno, se anunciaba esta noche hay eclipse, y al día siguiente salía en las noticias algún pequeño reporte, alguna fotito y nada más, pero nunca se ha hecho la transmisión en vivo. Fue muchísima gente, la repercusión que tuvo eso fue muy amplia, y bueno, justamente a partir de eso, habrá sido 1 año y medio, 2 años después, cuando justamente cambió la gestión del planetario, la gente que asumió, lo primero que hizo fue comprar telescopios. Y es por eso que ahora en el planeta de Buenos Aires, obviamente cuando hay un eclipse o está la luna para ver, o algún planeta, porque el cielo de Buenos Aires lamentablemente no se puede apreciar realmente un montón de otros objetos, pero bueno, cuando hay estos fenómenos interesantes, bueno, sacan los telescopios y bueno, hacen observación para el público, pero antes eso no se hacía, ¿no? Así que bueno, este año tenemos un eclipse de sol también, así que este año también tenemos eclipse, así que no hay que olvidarse que para fin de año va a haber un eclipse de sol, así que también a tomar los recaudos. No sé si lo pudieron ver el año pasado, el eclipse del 2 de julio, bueno, los mismos recaudos, porque también se va a ver de conocer, casi 75% tapado, no va a ser tanto como lo que se vio el año pasado, pero se va a poder ver. Pero basta. En este caso, la totalidad, bueno, donde se va a hacer de noche, va a ser en la zona de Río Negro y Neuquén, pero me parece que la posibilidad de viajar va a ser bastante difícil. Ya lo creo. Conrado, la verdad que muy influyente tu trabajo, me encanta el hecho de que una actividad tan noble y tan abierta se empieza a abrir para todos, y más a partir de un punto de vista más científico y no tanto publicitario o con otro motivo. Bueno, ¿te parece bien que comencemos con lo que habías preparado? Bueno, cómo no. Entonces Dale. Vamos a comenzar justamente con una presentación, ya que me habías pedido para hacer justamente sobre el Big Bang, sobre el universo. Entonces, a ver si es esto. No, ahora no me aparece. A ver. Se nota que estamos vivos, así que tranquilos, estamos en vivo, puede ocurrir cualquier cosa en este mundo. A ver, vamos a abrir. ¿Se ve ahí o no? Todavía no. A ver, no, entonces. Bueno. Ahora apareció. Genial. Bueno, muchísimas gracias por todo tu esfuerzo y todo tu desempeño. Y bueno, justamente el tema era hacer un pequeño resumen de lo que sabemos del origen y evolución del universo, cómo llegamos hasta eso. Y bueno,
esta imagen justamente de Volver al Futuro tiene que ver con, bueno, un poco esta presentación con la cual, bueno, Aníbal me invitó, y que cuando lo armó justamente me mandó esta imagen que él tiene, no sé, ya como 12 años, y entonces eso me hizo reflexionar justamente que uno de los detalles interesantes y que la gente se asombra cuando viene a observar el cielo es que nada de lo que vemos en el cielo es como es ahora. Mirar el cielo es mirar siempre al pasado, porque las distancias que hay entre las estrellas es realmente enorme. La luz, que es lo más veloz que se conoce en el universo, viajando a 300.000 kilómetros por segundo, puede tardar años o cientos de años en llegar hasta nosotros. Sin ir más lejos, la estrella más cercana al sistema solar, es decir, después del Sol, ¿cuál es la que sigue? Se llama Alpha Centauri y está a una distancia equivalente a 4 años y medio luz. Eso significa que la luz de esa estrella partió de allí hace 4 años y medio y recién estamos viéndola ahora. Es decir, que la imagen que nos llega no es la de hoy, sino la de que era hace 4 años y medio atrás. Y bueno, eso es lo que me recordó justamente esta imagen, y justamente de esta manera el hombre puede estudiar el universo. Los astrónomos, a diferencia de muchas de las otras ciencias naturales, no tienen laboratorios, ¿sí? No podemos tomar una estrella y partirla al medio, o mezclar una estrella amarilla y otra azul a ver si da una verde. Entonces, lo que tienen los astrónomos son observatorios, porque lo que se hace es observar. ¿Y qué es lo que se observa? La luz. Todo, absolutamente todo lo que sabemos del universo es por la luz que nos llega de los astros, ¿sí? Entonces, justamente al observar la luz de los astros es que pudimos conocer desde su composición química, sus distancias y demás. Acá viene justamente un señor llamado Isaac Newton, que muchos recuerdan por ser el autor de la ley de gravitación universal, pero también trabajó en muchas otras áreas, y justamente acá la tapa de Pink Floyd nos recuerda justamente uno de sus trabajos más importantes, que fue acerca de la luz. El arco iris, ¿sí? Que nosotros vemos habitualmente, es producto de la descomposición de la luz al pasar a través de las gotitas de lluvia, de la misma manera que cuando un rayo de luz atraviesa esto que se denomina un prisma. Al atravesar el prisma se descompone en los colores del arco iris. Uno de sus experimentos fue justamente también poner otro prisma a continuación, supongamos, de la parte roja, y ver que ya no se descomponía. Y después hizo otro experimento donde en un círculo fue pintando franjas de cada uno de los colores del arco iris, una a continuación de la otra, y girándolo rápidamente se veía de color blanco. Entonces, ahí se deduce que la luz blanca en realidad es una composición de distintos tipos de luces. Y justamente este arco iris es lo que nos brinda la información de todo el universo. Ya para a principios del 1800, más o menos por 1814, hubo un señor llamado Fraunhofer que hizo esta experiencia de hacer pasar la luz del Sol a través de un prisma y encontró unas liñitas oscuras. Él no supo bien qué era, se las llama justamente líneas de Fraunhofer, por haber sido el que no fue el primero, pero sí fue el que más las estudió. Y más o menos unos 50 años después, Kirchhoff y Bunsen descubrieron de qué se trataban esas líneas oscuras. Esas líneas son la huella digital de los elementos químicos que hay en ese lugar. Haciendo experiencias en laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, en un balón ponían un determinado gas y después hacían pasar la luz, y cuando miraban a través de un prisma, veían que justamente producían una serie determinada de líneas específicas que no coincidían con las de otros elementos químicos. Entonces, ya a partir de la segunda mitad del siglo XIX,
empezaron a hacerse distintas experiencias en laboratorio para poder reconocer justamente estas líneas. Entonces, ya cuando la tecnología, sobre todo la parte óptica de los telescopios, permitió hacer espectros, que es como se denomina a este arco iris, espectros es esta descomposición de la luz en sus colores fundamentales, se pudo saber de qué estaban hechas, por ejemplo, las estrellas. Observando entonces las líneas oscuras que aparecían en los espectros de las estrellas, se descubrió que todas, absolutamente todas, están compuestas principalmente de hidrógeno y helio, ¿sí? También esto se usó para estudiar a los planetas. Antes que se pudiera viajar, recordemos que las primeras misiones a otros planetas datan recién de la década de 1960 en adelante, así que hasta ese momento no hubo mediciones in situ, como para decir, bueno, acá hay determinadas sustancias, sino que también a partir de la luz que reflejan del Sol, la atmósfera y la superficie absorben una parte y la parte reflejada transmitía justamente esta información. A través de esas líneas oscuras se sabía entonces qué elementos químicos había en esos planetas mucho antes de viajar. Pero acá viene la historia del Big Bang porque también se basa en los espectros. Para eso, bueno, además de poder darnos la información específica de la composición química del objeto que estamos observando, también se pueden sacar otras conclusiones. Y una de las más interesantes tiene que ver justamente con el llamado efecto Doppler. El efecto Doppler es más conocido en el sonido. Uno lo asocia, o se lo habrán explicado muchas veces, con un vehículo, un auto de carrera que viene a gran velocidad, se viene acercando y a medida que se acerca, el sonido se hace más agudo. Una vez que pasa delante nuestro y después se aleja, las ondas de sonido comienzan a llegar cada vez más tarde y por lo tanto se lo escucha más grave. Esto mismo ocurre con la luz. Si el objeto que estamos observando se acerca a nosotros, sus líneas parecen correrse, en este caso, hacia el lado azul del espectro. En cambio, cuando el objeto se aleja, las líneas oscuras, fíjese que van como corriéndose hacia el lado rojo. Es lo que se llama el corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo, entonces, no es otra cosa que el desplazamiento de esas líneas oscuras respecto a la posición fija, que sería la referencia de nuestro Sol. Bueno, obviamente, como estamos siempre a la misma distancia del Sol, es nuestra referencia, y cualquier movimiento del astro nos dice a qué velocidad se está acercando o alejando a nosotros, ¿sí? Justamente, un astrónomo llamado Edwin Hubble lo que hizo fue observar el espectro de galaxias, ¿sí? Y lo que notó es que en su gran mayoría se estaban alejando de nosotros, y cuanto más lejos, a mayor velocidad. Recordemos que esto fue más o menos en 1930. Hasta aquel momento todavía no estaba muy claro cómo era el modelo del universo. No era el universo que nosotros conocemos ahora, formado por miles de millones de galaxias, que a su vez están formadas por miles de millones de estrellas, nubes de gas y polvo, sino que para ellos lo que observamos, que es lo que llamamos la Vía Láctea, eso era todo el universo conocido, y esas manchitas que se veían, en algunos casos con forma espiral, no eran otra cosa que nebulosas, nubes de gas y polvo, donde seguramente estaban naciendo estrellas. Después de que los telescopios alcanzaran cierto grado tecnológico que permitía ya medir o observar estrellas en esas galaxias, se pudo medir y se pudo observar que esas galaxias eran similares a la nuestra, pero mucho más alejadas. En ese momento se usó una palabra bastante llamativa, que era llamarlos universos islas, y después terminó cambiándosele el nombre por galaxia. Estamos hablando recién de la década de 1930, y justamente a raíz de este trabajo donde todo parecía alejarse de nosotros, es que se plantea esta idea, ¿no? Que la plantea básicamente George Gamow, que dice, bueno, si todo se está alejando,
en este momento de nosotros, si retrocedemos en el tiempo, todo se estaría acercando y todo después terminaría coincidiendo en un punto. Y en este caso George Gamow a este modelo lo llamó Big Bang porque todo tenía que haber surgido como de una gran explosión en ese momento inicial. Ahí es entonces cuando nace esta teoría del Big Bang, que en su momento no tuvo muchos apoyos, porque bueno, por supuesto todavía no existían pruebas o evidencias científicas que la corroboraran. Incluso había otros modelos donde no hablaban de explosión, pero tampoco tenía forma de demostrarse, ¿sí? La primera gran evidencia acerca del Big Bang viene justamente de una observación casual, ¿no? Había unos astrónomos que estaban usando una antena, una antena parabólica para estudiar cierto tipo de luz que no se ve, se les llaman ondas de radio, no confundamos con las ondas de sonido, sino que es un tipo de onda de luz, nada más que su longitud de onda es muy larga, nuestros ojos no la pueden ver, no las podemos sentir, pero sí hay instrumentos, los llamados radiotelescopios, que son como grandes antenas parabólicas, que sí las pueden detectar. Estaban tratando de empezar su noche de observación cuando escuchaban un ruido de fondo que no se sabía muy bien qué era, y entonces empiezan a mover la antena de un lado para otro, seguir el sonido persistente, incluso salen a ver si había algún objeto extraño, obviamente como solían anidar palomas, bueno, sacaron toda la suciedad que habían dejado ahí, limpiaron todo y aún así seguían escuchándolo y después de tratar de deducir de dónde era ese sonido, no eran aviones, no eran satélites que recién estaban comenzando la era espacial, los primeros satélites, así que tampoco eran nada vinculado a la Fuerza Aérea, así que después de estar analizando se dieron cuenta que lo que estaban observando era en realidad lo que se llama la radiación cósmica de fondo, ¿sí? Que es justamente uno de los momentos claves de la evolución del universo. Ahí hay como un cambio de fase. Hasta ese momento no se podía ver nada porque la materia y la luz estaba todo mezclada, era como una cosa, imagínense, algo lechoso y no se podía ver nada. A medida que el universo se iba expandiendo, se iba enfriando y hubo un momento, más o menos unos 300.000 a 300.000 años después del Big Bang, donde ya el universo era suficientemente grande, suficientemente frío, y recién ahí la luz se pudo escapar y el universo se hizo transparente. Más o menos para que nos hagamos una idea de lo que esto sería, es como un vaso de cerveza. ¿Sí? Si uno en un vaso de cerveza sirve la cerveza y al principio se ve que es toda espuma, ¿sí? Ese sería el universo antes de que alcanzara este tamaño y la temperatura para que la luz se pudiera escapar. No se podía ver del otro lado, ¿sí? Pero a medida que se iba enfriando, en este caso la representación sería justamente las burbujas van desapareciendo, se hace transparente. Ese momento dejó una huella que es la radiación de fondo cósmico. Y eso ocurrió hace unos 300.000 años. Justamente los descubridores accidentales de esta evidencia del Big Bang recibieron después su premio Nobel por este hallazgo, ¿no? Y justamente el Big Bang es el momento donde todo habría comenzado, espacio, tiempo, pero en ese momento no había átomos, ¿sí? La materia estaba a temperaturas, hay que esperar a que el universo se expandiera, se agrandara lo suficiente como para que se pudieran enfriar y comenzaran a formarse los primeros átomos, ¿sí? Entonces hay un momento que se llama la edad oscura porque todavía recién se habían formado los átomos, pero todavía no había estrellas. Más o menos 100.000 años después de esta separación de fases, cuando el universo se hizo transparente, es que comienzan a formarse las primeras estrellas. Por eso esa etapa entre los
lo que nos muestra la radiación de fondo cósmico y las primeras estrellas, a esa edad de 100.000 años, se la conoce como la edad oscura porque, repito, no había estrellas que pudieran iluminar el universo. Y es ahí donde se generan las primeras estrellas, y a partir de ahí, bueno, el universo se va expandiendo, se va enfriando cada vez más. Tengamos en cuenta que en los primeros instantes la temperatura era de varios miles de millones de grados, y hoy día la temperatura del universo es de más o menos de 270 grados bajo cero, los 3 grados Kelvin, como se lo denomina. Entonces, ha pasado bastante tiempo, el universo se ha enfriado, entonces la materia se empezó a organizar en grandes nubes. Recordemos que la mayor parte del universo es hidrógeno y helio, ¿sí? Justamente, este es un gráfico muy interesante, esta es la tabla periódica, que no sé si todos la conocerán, y en esa tabla periódica justamente vemos que el hidrógeno y el helio, que conforman todo el universo, únicamente se han formado durante el Big Bang. ¿Sí? No hay ningún otro proceso que pueda formar hidrógeno y helio. Es decir, que el hidrógeno, que forma parte del agua, del cual estamos constituidos básicamente el 70-75%, nace en esos primeros instantes del universo. Después, el oxígeno, por ejemplo, H2O, la fórmula química del agua, común y silvestre, ese oxígeno se ha formado, sí, en las estrellas. En el núcleo de las estrellas, que alcanza grandes temperaturas, ahí se produce un proceso físico llamado fusión, y como uno de los resultados de esta fusión son los elementos químicos como el carbono, que conforma parte del ADN, también el nitrógeno, el oxígeno, todo eso se forma dentro de las estrellas, ¿sí? Incluso hay otros como el oro, ¿sí? El oro de los anillos o de los relojes o de los collares. Ese oro no se formó en el Big Bang, ni tampoco dentro de las estrellas, sino en las tremendas explosiones que se denominan supernovas. Estrellas muy grandes terminan su día con una violenta explosión que los astrónomos llaman supernova. Ahí se alcanza por momentos temperaturas y presiones muy altas, y en esas tremendas explosiones se formaron, por ejemplo, el oro o la plata, ¿no? Así que todo de lo que estamos hechos tiene su origen en el universo, ¿sí? Salvo los últimos que están aquí abajo, que sí, que son elementos fabricados por el hombre, ¿sí? No existen en la naturaleza, estos se han inventado en el laboratorio. Pero, básicamente hasta el uranio, son todos elementos naturales que se pueden encontrar en el universo, y son todos los que se han formado a través de alguno de estos procesos, ya sea en el Big Bang, como puede ser el hidrógeno y el helio, en el interior de las estrellas, ya sean grandes o pequeñas, o también en la explosión de las supernovas, ¿sí? O sea que ¿Te interrumpo un segundito? Sí. Discúlpame que te interrumpa, Conrado. Sí. Mira, algo que me había olvidado de comentar es justamente con respecto a que están participando con nosotros alumnos de la Escuela de Buckingham y de Eugenio Pacelli, así que aquellos alumnos y cualquiera que desee hacer alguna pregunta, por favor me lo hacen por medio del chat y yo se lo transmito justamente a Conrado como para que pueda sacar de la duda. No sé si te parece bien, Conrado. Sí, sí, no hay problema. Cuando termine la charla, pues, hacemos las preguntas. Tengamos en cuenta que a lo mejor hay cosas que son muy complejas, o sea, no se puede a lo mejor responder en 5 minutos, pero vamos a tratar de aclarar lo más que sea posible, ¿no? Genial. Listo, entonces te agradezco muchísimo. No, al contrario. Entonces, el universo se viene expandiendo. El tema es que, bueno, uno podría decir ya con la tecnología que tenemos, básicamente estaría todo bastante armadito, y no es así. La naturaleza siempre nos guarda alguna sorpresa, y bueno, una de las formas de medir la distancia a las estrellas, justamente observando determinados grupos de supernovas, de estrellas que explotan, como decía anteriormente, que tienen la característica de, por el proceso en el cual se forma, todas tienen el mismo brillo. Y
conociendo la luminosidad aparente y conociendo la luminosidad real, se puede calcular entonces a qué distancia tendría que estar. Entonces, de esta manera son como pequeños faros, ¿sí? Que nos dicen, bueno, a qué distancia estaría. Y lo que se hace es usar otra vez el espectro para poder ver ese llamado corrimiento al rojo de sus líneas espectrales y en ese caso estimar, bueno, cómo se va expandiendo el universo. En su momento había tres posibilidades. Uno decía, bueno, que el universo se iba a expandir indefinidamente a una determinada velocidad. Otro decía, no, si hay suficiente materia en el universo, entonces la propia gravedad frenaría esa expansión hasta un punto máximo y luego todo empezaría a contraer, es decir, el proceso opuesto, hasta coincidir todos nuevamente en un punto y en lugar de hacer un Big Bang, en este caso iba a ser un Big Crunch, ¿sí? Entonces ahí se iba a unir todo de nuevo tal como fue al principio. Es lo que se llama el universo cíclico. Por supuesto, en algún momento posterior podría suceder que de vuelta volviera a expandirse y así indefinidamente. Y bueno, lo que la naturaleza nos demostró que no siempre se ajusta a nuestros deseos, es que en realidad el universo no se va a expandir a una velocidad constante, tampoco se va a contraer, sino que se está expandiendo a una velocidad cada vez mayor, se está acelerando la expansión. Este descubrimiento justamente proviene de observar estas explosiones de estrellas, que repito, tienen siempre la misma luminosidad, por lo tanto no es que puede variar por la masa, por el tamaño de la estrella, sino que es un punto límite que se alcanza y todas entonces brillan de la misma manera. Y esto se descubrió recién en 1998. ¿Sí? O sea, hace 22 años nada más. Y sí. ¿Me ibas a decir algo? No, simplemente estaba opinando con respecto a esto. Entonces, tratando la explicación a esta aceleración de la expansión del universo, es que surgen dos nuevas participantes acá, que son la llamada fuerza oscura, o energía oscura, mejor dicho, la energía oscura y la materia oscura, ¿sí? Haciendo cálculos posteriores se determina que en realidad todas las estrellas, las galaxias, las nebulosas, todo lo que se puede ver, todo lo que está hecho de la materia que llamamos ordinaria, ¿sí? La materia común, hecha por átomos, son apenas el 4% del universo. O sea que no es lo más común del universo. Alrededor del 25% es materia oscura, se la llama así porque no interactúa con la materia ordinaria, la materia común hecha por átomos, ni tampoco emite luz, ¿sí? Se conoce su presencia por justamente la influencia gravitatoria que ejerce sobre el resto de la materia. Y después está esta energía oscura, que es alrededor de un 73%, que tampoco se sabe de qué se trata y que es uno de los que ocasiona entonces la aceleración de la expansión del universo. O sea, todavía queda muchísimo por descubrir. Esto justamente viene del estudio de las galaxias. Acá, por ejemplo, está representada a nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es vista desde arriba, sería como una galaxia espiral que en su parte media tiene un brazo, es una espiral barrada de la cual nacen esos brazos, ¿sí? De un extremo a otro, nuestra galaxia tiene aproximadamente unos 100.000 años luz y el Sol está más o menos a mitad de camino. No está en el centro, ¿sí? Pero tampoco está cayéndose en los bordes de la galaxia. Está más o menos a mitad de camino en uno de estos brazos espirales que se lo llama justamente el brazo de Orión por ubicarse principalmente en esa constelación, ¿no? Entonces, siguiendo las leyes de Newton, que son bastante buenas ya desde 400 años casi, se supone que a medida que nos vamos alejando de la zona central, las velocidades de movimiento alrededor de ese centro galáctico tendrían que ir disminuyendo
siguiendo, por ejemplo, esta curva. ¿Sí? Pero cuando se observaban estrellas en nuestra galaxia, se veían que la velocidad se mantenía más o menos constante. Y ahí es cuando entonces surge esta explicación de que tiene que haber algún tipo de materia que hace que no ocurra el movimiento esperado a partir de las leyes de Newton, sino que hace que esto se vaya moviendo a una velocidad mayor. Y lo que se ha así podido observar de manera indirecta es justamente la presencia de esa materia oscura, como si fueran halos alrededor de las galaxias. Particularmente es interesante ver que la galaxia de Andrómeda, la galaxia similar a nuestra más cercana, se ha podido observar porque es justamente una de las galaxias más cercanas que tenemos y bastante grande, incluso mayor que la nuestra. Entonces, esto lo digo porque si no parece que a alguien se le ocurrió una idea para poder explicar esto, y en realidad todo tiene un fundamento, una observación, un hecho que ha sido corroborado. El tema es que esa materia todavía no se sabe cómo está constituida y, por supuesto, hay distintas hipótesis. En muchos casos todavía no existe la tecnología suficientemente sensible como para poder detectar esos cambios o detectar esa materia. O sea que el final del siglo pasado nos trajo de regalito este nuevo enigma cosmológico, que es saber esto que llamamos materia oscura y energía oscura. En este gráfico justamente ahí se ve que el 74% es energía oscura, esto sería la materia oscura, esto es gas intergaláctico, y después todas las estrellas del universo. Cuando digo todas las estrellas del universo, estamos hablando de miles de millones de galaxias formadas por miles de millones de estrellas. Para que tengan una idea, nuestra galaxia tiene más o menos 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones, si hay alguno que anda flojo en matemáticas, sí, los recuerdo, es un 1 con 11 ceros atrás. Y hay una cantidad similar de galaxias formadas por miles de millones de estrellas. O sea, todo eso, con las nubes de gas y polvo, es este pedacito nada más del universo. Esto que está acá. Es decir, que lo que para nosotros es lo más común y lo más ordinario, justamente no lo es. Así que, bueno, esto es más o menos un pantallazo de lo que sabemos hoy día acerca de la expansión del universo, de la historia del Big Bang, cómo surgió, y bueno, todavía queda mucho por descubrir. Hay mucho, ¿no? Todavía hay muchas cositas para descubrir, es como que recién estamos abriendo la puerta con todo estos movimientos científicos y tecnológicos. Sí, la tecnología obviamente va avanzando y eso nos da nuevas herramientas para poder medir cosas que antes no se podía. Y ya que estábamos con este tema de los espectros, como dije antes, el movimiento de las líneas hacia adelante o hacia atrás nos indican si el objeto se acerca o se aleja. Bueno, esto mismo se puede aplicar a las mismas estrellas. Las estrellas se pueden ver que si se acercan o se alejan, pero también si se mueve uno alrededor de la otra. Pasa justamente, hay estrellas mellizas, ¿sí?, que nacen muy juntitas y que cuando lo miramos con el telescopio se ve una solita. Pero cuando miramos las líneas, miramos la luz y se descompone el espectro, se ve que está duplicado, ¿sí? Si son dos objetos que emiten luz, van girando uno alrededor del otro y cuando van girando, una se acerca, la otra se aleja. Entonces se ve que esas líneas también se van alejando y se van acercando periódicamente. Entonces, eso se llama binarias espectroscópicas. Entonces, fue uno de los primeros métodos en sugerirse ¿para qué? Para descubrir planetas. Planetas en torno a otras estrellas. Esta idea de que hay planetas, o sea, que las estrellas son soles como el nuestro, pero que están muy lejos, es bastante antigua. Ya Copérnico especulaba con esta posibilidad. Nicolás de Cusa, pues ya por 1450, decía también esto. Pero ya a partir con el telescopio quedó claro que las estrellas son soles. Si las estrellas son soles como el nuestro, por supuesto tiene que haber planetas.
Y esto estaba en el mero terreno de la hipótesis, porque, bueno, está bien, es casi seguro que hay planetas alrededor de esa estrella, pero hasta ahora no se ha descubierto ninguno. El primer planeta fuera del sistema solar, girando alrededor de la estrella, recién se descubrió en 1995 usando justamente este método del efecto Doppler, ¿sí? Entonces, recién ahora la tecnología pudo medir porque las velocidades a las que se mueven los planetas alrededor de las estrellas es muy pequeña y hace falta instrumentos muy precisos para poder detectarlo. No es que antes no existieran, sino que los instrumentos no lo podían medir. Ahora sí se puede medir. Entonces, y desde 1995 a la fecha se han descubierto más o menos unos 4.000 planetas. Algunos por este método, otros justamente porque un planeta pasa por delante de la estrella, un mini eclipse, y eso provoca que la luminosidad de la estrella caiga por un ratito. Y eso obviamente ocurre de manera periódica, eso se denomina tránsito, y es otro de los métodos que también se especulaba hace mucho de esta posibilidad. Incluso Carl Sagan en su famosa serie Cosmos hablaba de este movimiento que podía provocar los planetas sobre la estrella. Él incluso proponía, bueno, eclipsar, tratar de poder hacer como un pequeño eclipse tapando la luz de la estrella para poder ver al planeta reflejando la luz de la estrella, pero bueno, eso, hablando ya hace casi 50 años atrás, en ese momento era imposible. Hoy se puede hacer, incluso se han enviado satélites en torno a la órbita terrestre, porque ahí ya la atmósfera no perjudica, y con esos satélites se han descubierto más de 2.000 planetas. Así que bueno, la tecnología avanza y eso nos permite ampliar nuestro campo de conocimiento. Sí, qué tan interesante, ¿no? Que todo esto que ya hoy, basándonos en lo que vos estás comentando, vemos que por medio de la luz que pasa en la atmósfera de los planetas, es como que se pueden llegar a descubrir las composiciones químicas de la atmósfera y demás. Sí, muy interesante. Sí, además, teniendo un equipo relativamente sofisticado, se puede hacer eso incluso en un laboratorio. Si uno tuviera un telescopio más o menos bueno, se le puede acoplar un espectroscopio y se puede ya obtener el espectro de un planeta, aunque ya digamos que los planetas mucho sentido no tiene porque incluso hay naves girando alrededor de muchos de ellos, entonces nada, ya se conoce con bastante precisión de qué están hechos, pero sí, bueno, a través de los espectros de las estrellas se puede conocer un montón de datos curiosos. Hace poco hubo, por ejemplo, una estrella muy brillante llamada Betelgeuse, que también salió en los medios, que un poco más ya la mataban en vivo y en directo. Decían que iba a explotar, que sé por qué había bajado su luminosidad. Si bien es cierto que es una estrella supergigante roja y las estrellas supergigantes rojas están en la etapa final de su vida, y particularmente Betelgeuse es una de las más próximas a terminar sus días como una supernova. Esos próximos, siempre digo, son términos astronómicos, ¿no? Le quedan más o menos entre 100.000 y 1.000.000 de años. O sea, no vamos a salir esta noche a mirar a ver si explota. Falta bastante. No, ya cuando empezó a bajar en el mes de octubre del año pasado su brillo de manera muy pronunciada, algo que no ocurría hace mucho tiempo, bueno, ya muchos estaban diciendo que era inminente la explosión. Si bien obviamente no se sabe la fecha con que va a ocurrir, pero se sabe que todavía le falta bastante. Claro. Todo esto también a partir de la luz que proviene de la estrella, analizada se puede sacar un montón de cosas. También se puede sacar la temperatura, ¿sí? Porque si vos calentás, por ejemplo, el hierro a más de 1.000 grados, bueno, una de las cosas que ocurre es que los átomos de hierro pierden un electrón, ¿sí? Por ejemplo, o 2 electrones. Entonces, eso genera un patrón de líneas en el espectro distinto del hierro común. Entonces, si aparecen determinadas líneas coincidentes, por ejemplo, con el hierro que pierde un electrón, supongamos a los 1.500 grados, uno ya puede estipular que
la temperatura que debe hacer ahí es como mínimo 1500 grados. Entonces, la estrella está vivita y coleando, no explotó. No y va a ahora desaparecer todavía. no, ahora se ha descubierto justamente que hubo como una erupción, como suele a veces hablarse en los medios, erupciones del Sol, que emite materia al espacio, que son las que más tarde provocan las auroras polares, por ejemplo. Claro. Se produjo una emisión grande y esa materia, cuando se fue alejando, se enfrió, se opacó y bloqueó la luz de la estrella, forzando, bueno, su disminución en el brillo. La luz que nos llegaba a nosotros era mucho menos. Y bueno, nada, no hay que a precipitarse tanto a veces con las noticias, lamentablemente a veces circulan demasiadas fake news o, bueno, interpretaciones erróneas acerca de un montón de cosas, ¿no? Quiero comentar a los chicos para que tengan idea que esta estrella que estaba hablando justamente de Betelgeuse se encuentra en el hombro izquierdo, si mal no recuerdo, de la constelación de Orión, ¿no? ¿Derecho o izquierdo? Pero no me acuerdo. Cuando vean las Tres Marías, ¿sí? Ahí está, justamente les recomiendo esperar al verano porque ahora hace bastante frío, pero debajo de las Tres Marías van a ver una estrella rojiza, esa es Betelgeuse. Es una estrella supergigante roja y, como les decía antes, es una de las estrellas que está más próximas a culminar su vida con una explosión. Como dije, en la constelación de Orión está. Genial. Mira, te quiero aprovechar, ya que estamos hablando de constelaciones, tengo una alumna, Erika, que quiere hacerte una consulta basándote en tu experiencia. Dice, ¿cuáles son las constelaciones que podemos ver, que podemos observar en la zona sur? ¿Tenés una idea? Bueno, ya que hablamos de Orión, Orión es la constelación típica del verano, creo que todos conocen las Tres Marías, y justamente la constelación que está en el lado opuesto del cielo es la constelación de Escorpio, el Escorpión, que forma como un signo de pregunta. En estos días, más o menos a eso de las 20 horas, o sea, cerca de las 8 de la noche, la van a ver muy fácilmente, casi arriba del cielo, en el cenit, ¿sí? Se ve como un signo de pregunta clarito y creo que fue antes de ayer que la Estación Espacial Internacional, no sé si vieron en el medio, justamente pasó en Buenos Aires, porque acá pasó levemente distinto, pasó por esa constelación. Si lo quieren reconocer, también relativamente fácil, es tomar como referencia a los planetas Júpiter y Saturno, que están visibles hacia el este en las primeras horas de la noche, y si elevan la mirada, van a ver justamente este signo de pregunta. Es como un signo de pregunta acostado. Esa es la constelación de Escorpio, el Escorpión, una de las más destacadas. Y entre el Escorpión y el planeta Júpiter está la constelación de Sagitario. Y después, por supuesto, está en este momento la clásica y reconocida Cruz del Sur, que está bastante alta todavía, así que esas serían las más destacadas. Después también está Virgo, está Libra. Aparte también depende a qué hora estemos observando, porque no debemos olvidar que la Tierra gira, rota sobre su eje y el aspecto del cielo va cambiando de hora en hora, así que si uno se despierta a la mañana tempranito, ya ahí va a ver, son las 6 de la mañana, ya se ven las Tres Marías con Orión y Tauro, que está ahí al lado con los 7 cabritos, unos clásicos también de la observación, ¿no? Genial, genial. Bueno, mira, por lo pronto ya sabés que mucho nos animan los chicos, así que bueno, alguna consulta, una preguntita más podemos llegar a hacer si no molesta. Me gustaría que la otra vez me había hablado con respecto a la superficie solar y están las manchas, me habías comentado que estaban empezando a surgir algunas manchas. ¿Podrías detallar un poquito de cómo se procede, de dónde provienen las manchas solares, cuáles son sus efectos? El Sol justamente no es una bola lisa. De hecho, en la antigüedad, los griegos, que adoraban todas las cosas perfectas y bellas, Aristóteles había dividido justamente al mundo, como lo llamaban, todo lo que contenía, no era el universo, para ellos era el mundo, estaba conformado de 2 regiones, sublunar y supralunar. Así que de la luna para abajo era una cosa, eran unas leyes, y de la luna para arriba era otra cosa. Según él, todo lo que estaba en el cielo tenía que ser perfecto, era
era eterno y inmutable, no cambiaba nada. Y esto comienza ya a desmoronarse, sobre todo a finales del siglo XVI, hacia 1500. Uno de ellos fue Tycho Brahe, que descubre justamente una supernova, una estrella que antes no estaba. Entonces eso ya empezó a plantear ciertas dudas acerca de la inmutabilidad, de que no había cambios en el cielo. Y entonces ahí comienza lo que sería la semilla de la revolución científica. Entonces, Galileo, cuando empieza a usar el telescopio, recordemos que Galileo no inventa el telescopio se inventa en Holanda, pero él, cuando se entera de este aparatito, le llegan las instrucciones, se construye uno y en vez de mirar a los barquitos o a la vecina, miró al cielo. Eso fue justamente lo destacado de Galileo, que fue el primero en dedicarse a estudiar el cielo con telescopio. Una de las cosas que hizo fue mirar al sol, y justamente por ese motivo también después quedó ciego. Obviamente no se puede mirar a través de ningún instrumento por los daños permanentes que puede ocasionar la luz del sol concentrada. Él hacía observaciones cuando el sol se estaba ocultando, sobre todo cuando había alguna capa de nubes que se veía, a simple vista se ve el disco. Entonces, bueno, aprovechaba para mirar y él descubrió, no solamente, bueno, hubo varios contemporáneos que vieron estas manchas del sol y mirándola día tras día veía cómo se iba moviendo y también dedujo que, primero, que las manchas estaban vinculadas al sol, por lo tanto el sol no era inmaculado, ¿sí? No era perfecto, y justamente a partir de eso pudo determinar que el sol también rota, o sea, que no era una bola así nomás, sino que también tenía su propio movimiento, y durante mucho tiempo no se supo bien qué era, las manchas solares no es que sean zonas negras, o sea, zonas oscuras, sino que son zonas que están a menor temperatura. La temperatura de la superficie del Sol es bastante alta, cerca de 5.800 grados. En cambio, las partes de las manchas está cerca de los 4.000 a 4.500. ¿Esto qué significa? Que si el Sol fuera una gigantesca mancha, o apareciera una mancha y cubriera completamente el Sol, no se vería negro, sino que se vería naranja. Lo que ocurre es que justamente la enorme diferencia de temperatura hace que las partes a menor temperatura parezcan oscuras respecto a la otra que está más caliente. Y hoy se sabe que estas zonas más oscuras, más frías, están vinculadas a los campos magnéticos del Sol. El Sol, igual que la Tierra, también tiene un campo magnético, un polo norte, un polo sur, pero bueno, el Sol no es un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces las líneas de campo magnético no son como las de la Tierra, que están más o menos estáticas. El Sol, al ser un cuerpo que no es sólido, no gira sobre su eje a la misma velocidad. El ecuador gira más rápido que en las zonas polares y eso hace que las líneas de campo magnético se vayan retorciendo. Un ejemplo que doy de esto, no sé si reconocen esos avioncitos con hélice, con una gomita, con una banda elástica que uno va dándole vuelta, y cuanto más vueltas se da, la bandita elástica se va retorciendo. Bueno, eso es lo que ocurre con el campo magnético. A medida que el Sol va girando sobre su eje, vuelta tras vuelta, ese campo magnético se va retorciendo y en algún momento esas líneas sobresalen de la superficie y al sobresalir por la superficie es como que le roban parte de la energía y se enfría, ¿sí? Y el Sol tiene un ciclo de 11 años, ¿sí? Aproximadamente, donde hay momentos donde hay muchas manchas solares, ¿sí? Y es como que ahí el Sol, volviendo al ejemplo del avioncito con la hélice y la banda elástica, cuando uno suelta la banda elástica, se empieza a desenroscar. Entonces, toda esa actividad es el momento de máximo. Una vez que ya se liberó esa energía que estaba contenida en la línea de campo magnético, está tranquilo. Entonces, no hay manchas sobre la superficie. Okay. Particularmente, el año pasado fue uno de los años que tiene, por lo menos desde la era espacial, donde ya hay instrumentos incluso en espacio que pueden ver cosas mucho mejor que desde Tierra.
fue el año que tuvo menor cantidad de manchas registradas, 77% del año sin manchas, algo que llamaba mucho la atención, pero ahora ya comienzan a verse las primeras manchas de este nuevo ciclo, el llamado ciclo 25, y bueno, cada día se van a ir viendo más manchas, más grupos de manchas y cada vez más grandes. Mira, tengo acá algunos alumnos que quieren saber si nuestro Sol va a terminar como una supernova. ¿Tenés alguna idea más o menos? ¿Sabés cómo va a ser los fines de nuestra estrella? No, el Sol no es tan grande como para que se produzca. Todas las estrellas, a ver, terminan sus días con un colapso, ¿sí? Todas las estrellas están en una permanente lucha entre dos fuerzas. La fuerza de la gravedad, imagino, a ver, el Sol es bastante grande comparado con la Tierra. En volumen, ¿sí? En tamaño, recordemos que ahí entran 1.300.000 tierras. O sea, no es chiquito el Sol. No. Y si lo pudiéramos pesar, el Sol está hecho básicamente de hidrógeno y helio, así que no es 1.300.000 veces más pesado, sino que es 333.000 veces más pesado. Entonces, la presión que ejerce esa materia sobre su centro hace que la temperatura, por ejemplo, hoy día alcance los 14 millones de grados, ¿sí? A medida que va evolucionando en el tiempo, bueno, esa temperatura va aumentando paulatinamente, aumenta su brillo, y esto es como los globos aerostáticos. Si aumenta la temperatura, se va a expandir. En el caso de nuestro Sol, se va a transformar en una gigante roja que va a crecer hasta alcanzar la órbita de la Tierra, ¿sí? Pero faltan como 6.000 millones de años. Así que hay tiempo para armar la valija. No, ya lo creo. Pero bueno, la fuerza opuesta a la gravedad es justamente esta fuerza que se llama de radiación y que proviene justamente de lo que se llama la fusión nuclear. La fusión nuclear es justamente el mecanismo por el cual brillan las estrellas. En resumida cuenta, 4 átomos de hidrógeno, que son los que están constituidos básicamente las estrellas, chocan, se unen para formar un átomo de helio, y una pequeña partecita es la que después se pierde como energía, que cuando abandona la superficie de la estrella la llamamos la luz de la estrella. Entonces, hay dos fuerzas opuestas. La energía de radiación que tira hacia afuera y la gravedad que tira hacia adentro. ¿Cuál es el tema? El combustible, entre comillas, que tienen las estrellas no es infinito y algún día se acaba. Entonces, si la fuerza que va hacia afuera en un momento es muy débil o desaparece, todo que hace colapsa hacia el centro. El caso de estrellas como el Sol, ese colapso va a hacer que la mitad del Sol, aproximadamente 650.000 tierras, queden comprimidas al tamaño de una sola. Impresionante. Ese cuerpo compacto, chiquitito, la mitad del Sol comprimido al tamaño de la Tierra, eso es lo que llamamos una enana blanca. Ese es el cadáver de una estrella como el Sol. El resto del hidrógeno y el helio que constituyen al Sol, que no pueden entrar porque ahí ya la materia está muy comprimida, rebota y se va expandiendo en el espacio. Primero forma una nebulosa, que se lo llama nebulosa planetaria, es simplemente esa cáscara de gas que se va a ir expandiendo, y se va a mezclar quizás con alguna nube de gas y polvo que ande dando vuelta por ahí y formará en algún momento parte de una nueva generación de estrellas. En el caso de las estrellas más grandes, como el caso de Betelgeuse, ese colapso, ¿sí? Claro. La estrella es mucho más grande. Betelgeuse, para tener una idea, pesa más o menos como 12 soles juntos. Entonces, cuando colapsa, ahí ese colapso es mucho más violento y ahí sí termina con una explosión. O sea, las supernovas se producen en estrellas mucho más grandes que el Sol, 8 o 10 veces ya más pesadas que el Sol. Ya esas estrellas sí terminan como supernova. El caso del Sol va a ser un colapso, pero no va a ser tan espectacular. Tan explosiva. Y una última consulta te hago acá, que me están preguntando algunos chicos. Estaban hablando de que nuestro Sol es de segunda o tercera generación. ¿Vos qué nos puedes decir con respecto a esto? Bueno, justamente, si podemos volver a este grafiquito, ¿se ve ahí? No. Aún no. Bueno, entonces vamos a otra vez activar la pantalla. ¿Se acuerdan que yo dije que más o menos
unos 100.000 años después de que el universo se hiciera transparente, ahí recién, ahí está, a ver. Esto era el momento justamente que el universo se hacía transparente, es decir, que la materia y la luz se disociaban, como la espuma de la cerveza. Y hay una etapa que justamente se llama el lado oscuro porque todavía no había habido tiempo para que se formen las primeras estrellas, ¿sí? Entonces, las primeras estrellas se forman acá hace más o menos unos 13.200, 13.300 millones de años, ¿sí? El Sol tiene más o menos 4.600 millones de años. Es decir, que el Sol es una estrella que está en este momento más o menos, un poco menos de la mitad de su vida. Es decir, que ya han pasado 3 generaciones de estrellas como el Sol, ¿sí? Si una estrella como el Sol hubiera nacido hace 13.000 millones de años, 4.500 millones después habría nacido otra generación de estrellas como el Sol, 4.000 millones después nació una estrella como en este caso nuestro Sol. O sea que el universo es 3 veces, mejor dicho, las estrellas más viejas son 3 veces más viejas que nuestro Sol. Por eso se dice que el Sol es una estrella de tercera generación, ¿no? Okay. Genial. Genial. Bueno, Conrado, la verdad, emocionante, nos quedaríamos todo el tiempo acá, incluso me quedaron algunas preguntas dando vuelta, que bueno, se nos está yendo el tiempo. Sinceramente, agradezco muchísimo tu participación, el hecho que haya apostado a esta iniciativa. La verdad, no tengo palabras para poder agradecerte tu predisposición para con todos nosotros. Desde ya, desde lo que es el Colegio Buckingham y el Instituto Eugenio Pacelli, te damos las gracias por haberte prestado como para poder charlar un poquito de algo tan emocionante como que es del universo, que en definitiva son nuestros propios orígenes, ¿verdad? De donde provenimos. Te agradezco muchísimo, Conrado, por tu participación. No, gracias a usted. Bueno, cualquier duda que tengan pueden acercarla a través tuyo. Si no, también aquellos que les guste mirar el cielo, pueden seguir en Instagram, donde ahí publico, bueno, cuando pasa la Estación Espacial Internacional, cuando son las fases de la Luna, cuando hay una conjunción, un eclipse. Entonces pueden estar informados y, bueno, conectarse con el cielo estén donde estén. Tal cual. Yo voy a dejar justamente en la base de este video, voy a dejar los puntos de contacto donde Conrado difunde todo lo que es información astronómica y demás de interés nuestro y de todo el mundo, ¿no? Así que desde ya dejo a disposición justamente al pie de este video los links como para que puedan comunicarse con él y poder compartir con él cosas interesantes y por ahí opinar de un grupo científico. Conrado, muchísimas gracias. No, gracias a vos y bueno, saludos a toda la comunidad. ¿Sí? Te agradezco muchísimo. Gracias por todo. Bueno. Y desde ya quiero agradecer de por sí a la gente que me ayudaron muchísimo, la profesora Fernández, juntamente con su esposo, la profesora Villalba y el profesor Vázquez, que me han ayudado muchísimo, y muchísimas gracias a ellos por ayudarme con esta transmisión. Gente, los dejo. Muchas gracias, Conrado, por todo, y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos a todos. Chao, chao.